Territorio del Norte. Principios de junio de 1887. Emilia Valenzuela había recorrido 600 millas en tren y 40 más en carreta para llegar a un hombre al que nunca había visto, guiada únicamente por 11 cartas y una fotografía que lo mostraba de pie, rígido junto al poste de una cerca, sin sonreír. La carreta se detuvo en el patio del rancho Villareal, poco después del mediodía. La casa era sólida, de buena madera, con una chimenea de verdad y un porche que alguien había construido con esmero. Pero el patio tenía esa aridez particular de un lugar donde no hay una mujer que lo cuide. Sin cortinas, sin jardín, solo tierra apisonada, 2 caballos y un hombre parado muy quieto junto al corral, con una mano apoyada cerca de su cinturón. No sobre la pistola en sí, sino lo suficientemente cerca como para que el hábito fuera claramente más antiguo que cualquier peligro que tuviera enfrente en ese momento. Era alto, con barba, curtido por la intemperie al estilo de un hombre que ha enterrado algo y aún así sigue trabajando. No sonrió. No se movió hacia ella. En su lugar, una niña apareció por el costado de la casa. Tenía unos 7 años de edad. El cabello oscuro y se movía con rapidez, con un pequeño pony pinto que la seguía suelto por detrás, como si acabara de bajarse a toda prisa. Se detuvo frente a Emilia, la miró con una intensidad que no tenía nada de infantil, y la rodeó con ambos brazos por la cintura, antes de que intercambiaran una sola palabra. «Isabela», dijo el hombre, con la voz de quien corrige un error. La niña no la soltó. «Te he estado esperando», dijo contra el vestido de Emilia. «Papá dijo que tal vez no te quedarías, pero yo no quiero que te vayas». Emilia miró por encima de la cabeza de la niña hacia Carlos Villareal, quien las observaba a ambas con una expresión que ella aún no lograba descifrar. «Señor Villareal», dijo ella, «ya estoy aquí». Él no respondió de inmediato. Su mano seguía apoyada cerca de su cinturón. Las cartas habían comenzado en marzo. Emilia había respondido al anuncio en el periódico del pueblo. Para entonces, los anuncios matrimoniales habían aparecido en los periódicos del oeste durante 30 años, desde que los ferrocarriles empujaron a los hombres hacia tierras lejanas más rápido de lo que cualquier mujer los seguiría. Y todo un negocio de periódicos intermediarios había crecido para cerrar esa brecha. Ranchero viudo, con una hija, busca esposa capaz. Se agradece correspondencia. La tienda de abarrotes de su padre en el estado del Este había quebrado tras su muerte, y lo que quedó después de pagar a los acreedores era una deuda demasiado grande para que una mujer joven sin oficio pudiera eludirla quedándose donde estaba. No estaba huyendo de un amor perdido. Nunca se había casado. Había pasado sus 20 llevando los libros de contabilidad de su padre, y cuando él murió, descubrió que la competencia y el esfuerzo no pagaban las deudas. Las cartas de Carlos eran cortas, prácticas. Mencionó a su hija exactamente una vez en la primera carta. Isabela, de 7 años, se mantiene muy reservada desde que su madre falleció, y no dio más detalles, aunque Emilia notó que la frase estaba sola en su propia línea, como si él la hubiera escrito y luego no hubiera sabido qué más agregar. Lo que él no escribió, y lo que Emilia solo aprendería más tarde por boca de la señora Dolores en la casa de huéspedes, fue cómo había muerto Sara. Había sido el peor invierno en 6 años. El paso hacia el pueblo, que normalmente requería un viaje de 2 horas a caballo, se había cerrado bajo la nieve durante 11 días seguidos aquel enero. Y cuando la fiebre de Sara empeoró durante la noche, fue imposible conseguir que un médico saliera del pueblo, y mucho menos a tiempo. Carlos había cabalgado en busca de ayuda de todos modos, en medio de una tormenta de nieve blanca, y regresó 2 días después para descubrir que todo había terminado. No era que en el pueblo faltara un médico. Era que los inviernos del norte no se preocupaban por lo que tenía un pueblo cuando el camino hacia él desaparecía. Nunca le había perdonado a la montaña aquello. También, en silencio, nunca se había perdonado del todo a sí mismo, aunque habría negado que hubiera alguna diferencia entre ambas cosas. Sara le había enseñado a Isabela a montar antes de que todo eso sucediera.
La había subido al viejo bizcocho a los 5 años de edad y la había obligado a aprender a ensillar el pony ella misma antes de permitirle montarlo. De la misma manera en que a Sara le habían enseñado en su tierra natal. Era, como le gustaba decir a Isabela, la última cosa que su madre había terminado de enseñarle. Emilia aún no sabía nada de esto mientras estaba de pie en el patio. Lo aprendería poco a poco, de la misma manera en que una persona conoce una casa al vivir en ella. Emilia había preguntado, en su tercera carta, cómo era Isabela. Carlos no había respondido a la pregunta directamente. En su lugar, escribió sobre la fuente de agua del rancho, la distancia a la escuela y el precio del ganado ese año. Emilia había leído esa falta de respuesta con más atención que cualquier otra cosa que él hubiera enviado. Y comprendió, acertadamente, como resultó después, que algunos hombres escribían rodeando lo que más les importaba porque aún no habían encontrado las palabras para expresarlo directamente. Había empacado un solo baúl, vendido el resto de lo que quedaba de la tienda de su padre y abordado un tren hacia el oeste en la última semana de mayo, diciéndose a sí misma durante todo el camino que un matrimonio construido sobre 11 cartas era, al menos, una apuesta honesta, una en la que ambas partes entraban con los ojos abiertos, lo cual era más de lo que podía decir de la mayoría de los matrimonios que había visto en su antiguo estado. La cena transcurrió en silencio. De esa manera que significaba que todos en la mesa se esforzaban al máximo por no decir la verdad de las cosas. Isabela habló. Habló de los caballos, del arroyo detrás del granero, de un vestido que su madre había cosido una vez y que aún colgaba en el armario porque nadie había decidido qué hacer con él. Carlos comió sin decir mucho, observando a Emilia de la misma manera en que un hombre observa el clima que se avecina desde el oeste. Después de mandar a Isabela a la cama, él se sentó frente a Emilia con una taza de café que no probó. «Quiero ser honesto con usted», dijo él. «No sé si hice lo correcto al mandarla a llamar». «Es algo muy honesto de decir en una primera noche», respondió Emilia. «Sara se fue hace 2 años», dijo él. «Me dije a mí mismo que Isabela necesitaba una madre. Y eso era lo suficientemente cierto como para ponerlo por escrito. Pero al estar sentado aquí ahora, no sé si mandé a buscar una esposa porque Isabela la necesita, o porque era más fácil ponerlo en papel que decir en voz alta que no sé cómo hacer esto solo». «Esas no son razones diferentes», dijo Emilia. «Son la misma razón, dicha de 2 maneras». Él la miró, por primera vez en toda la noche, sin esa actitud defensiva. Algo en su rostro ya había comenzado a decidir lo contrario. «También está el banco», dijo, y se detuvo en seco, como si hubiera dejado escapar más de lo que pretendía. «No importa eso esta noche. Puede decírmelo», dijo Emilia. «No esta noche», repitió él. Y la puerta sobre ese tema se cerró con tanta firmeza como se había abierto. Se lo dijo con las primeras luces del día, antes de que Isabela despertara. «Creo que esto fue un error», dijo de pie junto a la carreta. «No por usted, sino porque tengo una deuda sobre esta tierra que no estoy seguro de poder pagar. Una niña que ya perdió a una madre. Y no tengo derecho a traer a una extraña a esta situación, basándome solo en 11 cartas». «Usted sabía todo eso antes de escribir la primera carta», dijo Emilia. «Lo sé», respondió él. «Me equivoqué al escribirla». Ella lo miró, sin enojo, lo cual lo sorprendió. Era la mirada de alguien ante una decisión que tiene la intención de respetar, incluso estando en desacuerdo con ella. «Está bien», dijo ella. «No voy a discutir con un hombre sobre su propia casa». No vio que Isabela la observaba desde la ventana de arriba, con una mano apoyada contra el vidrio, habiendo escuchado lo suficiente a través de las tablas del suelo, como para entender exactamente lo que su padre había decidido. Para cuando Emilia volvió a bajar, Isabela estaba de pie al final de las escaleras, blocking la puerta. «Papá», dijo Isabela, «por favor no la envíes lejos. Necesito una madre», dijo ella en voz baja, no como una exigencia, sino como una realidad que había cargado durante 2 años y que finalmente encontraba el valor de decir en voz alta. «No a cualquiera, la quiero a ella, ya se lo pedí». Carlos Villarreal se quedó muy quieto en su propio umbral, desarmado por su hija de una manera que las 600 millas de viaje de Emilia no habían logrado.
Aún así, la llevó al pueblo. Por la misma terca razón por la que un hombre termina un trabajo que ya ha decidido que está mal, en lugar de admitir que la decisión misma fue el error. Ninguno de los dos habló durante el primer kilómetro. Luego, sin proponérselo realmente, Carlos dijo: «Constanza va a decir te lo advertí», e inmediatamente pareció arrepentirse de haberlo dicho. «¿Quién es Constanza?», preguntó Emilia. «Nadie por quien deba preocuparse», respondió él, lo cual, por supuesto, era la forma más segura de lograr que ella se preocupara. La dejó en la casa de huéspedes con su baúl de cuero y un breve saludo con el sombrero, y regresó en su carreta fuera del pueblo, inquieto, de una manera que no tenía nada de relación con el camino. Esta historia ha llegado más lejos de lo que esperaba cuando me senté a escribirla por primera vez. Brasil, Nigeria, India, México, rincones del mundo de los que aún estoy aprendiendo los nombres. Si Emilia e Isabela les están haciendo una buena compañía esta noche, un me gusta ayuda más de lo que imaginan. Cuéntenme desde dónde nos están viendo hoy. Leo cada uno de sus comentarios. Ahora Emilia está a punto de descubrir exactamente quién es Constanza y por qué Carlos no quería pronunciar su nombre en voz alta. La señora Dolores le dio una habitación a Emilia y en cuestión de un día le consiguió trabajos de costura que pagaban poco, pero pagaban algo. Constanza Prado es la hermana mayor de Sara, dijo la señora Dolores en la segunda noche, doblando una camisa con más fuerza de la que requería la tarea. Está casada con Tomás, quien dirige el banco y tiene la hipoteca de las tierras de Carlos. Desde el invierno en que murió Sara y Carlos, tuvo que pedir un préstamo para salir adelante. Constanza le hizo una promesa a Sara al final, como suele hacer la gente al borde de la muerte, de que cuidaría de Isabela si algo salía mal. Se ha aferrado a esa promesa durante 2 años, como si fuera lo único que mantiene viva a su hermana en alguna parte. Ahora ha acudido al juez itinerante para pedir la tutela. «Eso no es poca cosa», dijo Emilia. «No», asintió la señora Dolores. «Ella no es una villana, si es lo que se está imaginando. Es una mujer en duelo que ha decidido que controlar la crianza de Isabela es la última forma en que puede cumplir su palabra con su hermana fallecida. Eso no la hace tener razón, la hace peligrosa de una manera particular, del tipo que cree que está haciendo el bien. ¿Y el juez? El juez itinerante pasa por aquí 2 veces al año. Este territorio es todavía muy joven, no tenemos uno de tiempo completo. Esta región no será un estado oficial sino hasta dentro de 3 años. Y por aquí la justicia viaja a caballo, igual que todo lo demás. Por eso importa tanto qué petición llega primero al registro. Constanza ha tenido 2 años para planear la suya. Usted ha tenido 2 días. Dejó la camisa a un lado y miró directamente a Emilia. Aunque hay una pequeña bendición. Estamos en esta región del norte, y aquí las mujeres han testificado y participado como jurados desde hace más tiempo que en cualquier otra parte del país. Ha sido así desde 1869. Constanza descubrirá que Emilia Valenzuela es una mujer más difícil de callar de lo que espera. ¿Por qué importa eso específicamente para un caso como el mío? Porque en la mayoría de los territorios, dijo la señora Dolores, la palabra de una mujer en el tribunal vale exactamente lo que un hombre decida que valga. Aquí ya se ha establecido por ley desde hace casi 20 años que vale lo mismo que la de cualquiera. Constanza está acostumbrada a discutir escudándose en el apellido de su esposo. Está a punto de aprender que usted no necesita escudarse detrás del nombre de nadie. Isabela tomó a bizcocho sin pedir permiso. Lo ensilló ella misma como su madre le había enseñado. Ajustó la cincha 2 veces como Sara siempre la obligaba a hacerlo. Y cabalgó las 2 horas hasta el pueblo con la firme determinación de una niña de 7 años que ha decidido que los adultos a su alrededor están manejando las cosas muy mal. Encontró a Emilia en el porche de la casa de huéspedes. «¿Viniste todo este camino sola?», dijo Emilia poniéndose de pie rápidamente. «Nadie me habría dejado si hubiera preguntado», dijo Isabela. Había habido rastros de lobos en los pastizales del norte durante toda esa semana. Carlos ya había perdido 2 terneros por su causa, lo cual era la verdadera razón por la que su mano nunca había perdido el hábito de apoyarse cerca de su cinturón.
Y cuando un peón del rancho llegó cabalgando una hora después, diciendo que la niña y su pony habían desaparecido, Carlos ya estaba en la silla de montar con su rifle, antes de que el hombre terminara la frase. La encontró a salvo en el porche, y el miedo que lo había acompañado durante las 2 horas de viaje brotó de lado en forma de enojo, como suele ocurrir con el miedo de un padre. «Te podrían haber matado en ese camino», dijo él. «Sé cómo recorrerlo», dijo Isabela. «Mamá me enseñó antes de que tú te permitieras enseñarme algo». Eso dolió más de lo que la niña pretendía. Carlos no dijo nada durante un largo momento. Y cuando finalmente miró a Emilia por encima de la cabeza de su hija, algo en su rostro había cambiado. No estaba decidido aún, pero ya no huía de tomar una decisión. Tomás Prado llegó al rancho en persona 2 días después, mientras Carlos estaba en la cerca del norte, reparando el alambre que los lobos habían roto al perseguir al ganado a través de él. Constanza presentó la petición el martes, dijo Tomás, sin bajarse del caballo. Te lo diré claramente, ya que de todos modos te enterarás por alguien más. La deuda vence para su revisión en la misma sesión del tribunal. Si el juez determina que tu hogar no es apto, el banco no está obligado a esperar a la cosecha para exigir el pago. ¿Eso es una amenaza, Tomás, o una realidad?, dijo Carlos, sin levantar la vista del alambre. Ambas cosas, como siempre, dijo Tomás. No me casé con esta familia para disfrutar de esto, Carlos, pero tengo una esposa que no ha dormido bien en 2 años. Y tengo una junta directiva que responde a los depositantes, no al dolor de la gente. Resuelve un problema y probablemente resolverás el otro. Se alejó cabalgando sin esperar respuesta. Carlos se lo contó a Emilia esa tarde, mientras pasaba un tramo de alambre nuevo por el poste de la cerca, y ella lo sostenía firme. Ninguno de los dos estaba sentado quieto esta vez. Ambos tenían las manos ocupadas, pues resultaba más fácil decir cosas difíciles cuando las manos tenían algo en qué ocuparse. Debí haberle contado todo desde la primera noche, dijo él. Lo de la deuda, la promesa de Constanza a Sara, todo. Debió haberlo hecho, dijo Emilia. Pero todavía estoy sosteniendo este alambre, así que dígalo ahora. Y él lo hizo. Le habló del préstamo, solicitado en las peores semanas de aquel invierno, cuando no había ganado que vender, y además, había que pagar un entierro. Le contó que Constanza se había sentado con él la noche después del funeral, y le había dicho en voz baja que le había prometido a Sara, justo al final, que se aseguraría de que Isabela fuera criada correctamente. Y cómo él no había discutido con ella en ese momento, porque el dolor no deja mucho espacio para discutir. Y cómo ese momento sin discusión se había convertido de alguna manera, 2 años después, en una petición legal que él todavía intentaba comprender cómo combatir. «Usted no está luchando contra Constanza», dijo Emilia apretando el alambre. «No realmente. Está luchando contra una promesa que ella le hizo a una mujer moribunda, a la que ambos amaban. Eso es algo mucho más difícil de vencer que una deuda bancaria». Él la miró durante un largo momento, con el alambre olvidado entre sus manos. «Es la primera vez que alguien lo dice con tanta claridad», dijo. «Alguien debió haberlo hecho hace 2 años», dijo Emilia, y volvió a sostener la cerca. Encontró el vestido de Sara en el armario 2 días después de eso, mientras buscaba una manta de repuesto, y se quedó sosteniéndolo durante mucho tiempo antes de comprender qué era lo que realmente la había detenido. Ya no se trataba de la cuestión de irse o quedarse. Esa pregunta ya la había respondido en su propia mente, en algún punto del camino de regreso desde la cerca de alambre. Era un temor más pequeño y profundo debajo de eso. El miedo de que pudiera casarse con Carlos, convencer al juez, conservar el rancho y, aún así, nunca ser lo que Isabela realmente necesitaba. Porque Isabela no necesitaba una esposa para su papá. Necesitaba a Sara, y Sara ya no estaba. Y por más que Emilia lo intentara, nada podría cambiar esa realidad. Todavía sostenía el vestido cuando Isabela la encontró. «Puedes usarlo si quieres», dijo Isabela. «No me importa. No lo sostengo por eso», dijo Emilia, y descubrió para su propia sorpresa que estaba siendo completamente honesta con una niña de 7 años.
Tengo miedo de no ser suficiente, de hacer todo bien y que, aún así, no sea lo que realmente perdiste. Isabela consideró esto con la seriedad que le ponía a la mayoría de las cosas. No se supone que seas mi mamá, dijo ella. Yo ya tuve una de ellas. Solo necesito a alguien que se quede. Tomó el vestido con delicadeza y lo volvió a colgar. Tú ya te quedaste durante toda la parte difícil. Eso es más que ser suficiente. Eso es simplemente la verdad. Emilia se sentó en el borde de la cama y por primera vez desde que dejó su antiguo estado, se permitió llorar. No de dolor, sino por el alivio específico de que alguien, sin nada que ganar con una mentira, le dijera claramente que ya había cumplido con la única parte que importaba. Constanza fue a la casa de huéspedes la mañana antes de la audiencia. No estoy haciendo esto para lastimarla, dijo, de pie en el umbral, rechazando la silla que Emilia le ofrecía. Se lo prometí a Sara. Usted no la conoció. Usted no sabe lo que le debo. Sé lo que me dijo Isabela, respondió Emilia. Que no necesita que reemplacen a su madre. Necesitan a alguien que se quede. Y yo tengo la intención de hacerlo. Constanza no tuvo respuesta para eso y se marchó sin decir nada. En la trastienda de la tienda de abarrotes a la mañana siguiente, un vecino llamado Esdras Colmenares, presionado a hacerlo, según diría más tarde la señora Dolores, más por la insistencia de Constanza que por convicción propia, testificó que una mujer encontrada a través de un anuncio de periódico era, según sus palabras, una incógnita para criar a una niña. Lo dijo mirando principalmente a sus propias botas, y Emilia comprendió, al observarlo, que él tampoco lo creía del todo. Ella misma le respondió, sin esperar a que se lo pidieran. Colocó las 11 cartas, una por una, habló de la deuda en su antiguo estado, de los 2 años que había llevado los libros de contabilidad de su padre, del viaje en carreta hacia el pueblo por el que no había protestado, y de las 2 horas que había pasado sosteniendo el alambre de la cerca, mientras un hombre le decía la verdad por primera vez. Recordó a todos en la sala, con calma, que las mujeres de esta región del norte habían testificado bajo juramento desde antes de que la mayoría de los hombres allí presentes pudieran votar por sí mismos, y que no tenía la intención de ser silenciada en una sala que había hecho espacio para su tipo de testimonio 18 años antes de que se hiciera espacio para la mayoría. Constanza, observando desde la segunda fila, no dijo nada en todo el tiempo. No por sentirse derrotada, comprendió Emilia más tarde, sino porque no quedaba nada en la discusión que no se hubiera dicho ya, en voz más baja, en el porche de una casa de huéspedes la mañana anterior. El juez, al ver la mano de Isabela fuertemente unida a la de Emilia durante todo el tiempo, le preguntó directamente a la niña si deseaba quedarse. Sí, dijo Isabela, con ambos. Constanza no se opuso más. Algo en su rostro, al ver a la hija de su hermana sostener esa mano, se pareció menos a una derrota y más a una promesa que finalmente, y en silencio, se dejaba descansar. Se casaron en el pueblo a principios de octubre, con la señora Dolores como testigo e Isabela vistiendo el vestido modificado de Sara. La deuda se pagó según lo previsto ese invierno. Ninguna tormenta de nieve cerró el paso aquel año, y Tomás Prado, por lo que valiera, nunca volvió a mencionar la temporada en que Carlos se había retrasado en un pago. Emilia conservó el vestido en el armario donde colgaba, y cada año, en el cumpleaños de Sara, le preguntaba a Isabela si quería usarlo o simplemente recordarlo. Algunos años era lo uno, otros años lo otro. Para el segundo verano, había un jardín donde antes estaba el patio árido, cortinas en las ventanas y una deuda completamente saldada. Carlos había dejado de mantener la mano cerca de su cinturón por viejo hábito. Los lobos se habían marchado esa primavera y él descubrió, una vez que lo hicieron, que su mano había dejado de buscar instintivamente el arma por completo. En una cálida tarde de julio, los 3 se sentaron en el porche, con Isabela en medio de ellos, el pony Pinto descansando en el corral junto a los 2 caballos del rancho, y Carlos pensó en aquel viaje en carreta hacia el pueblo que alguna vez creyó que era lo más responsable, agradecido cada día desde entonces de que su hija hubiera sabido elegir mejor que él. Sigo pensando en ese vestido en el armario,
No porque sea un detalle triste, que no lo es, no por la forma en que Emilia lo dejó, es por lo que Isabela dijo al respecto, que no necesitaba que reemplazaran a su madre, sino solo a alguien que se quedara. Eso es algo más difícil de escuchar para una mujer adulta de lo que parece. Emilia había recorrido 600 millas, lista para demostrar que podía dirigir una casa, llevar un libro de contabilidad y defenderse ante un juez. Para lo que no estaba preparada era para que una niña de 7 años le dijera, con delicadeza, que nada de eso era realmente la prueba. Y pienso en la mano de Carlos, apoyada cerca de ese cinturón durante 2 años por un hábito que nunca le explicó a nadie, no por miedo a una extraña en su patio, sino simplemente por ser un hombre que había aprendido por las malas que los problemas no siempre te dan un aviso de 2 horas en un camino de montaña. Hizo falta perder ese hábito, no adquirirlo, para demostrar que finalmente había dejado de esperar la siguiente desgracia. Si hay alguien allá afuera esta noche que se aferra a un viejo hábito como ese, con la mano cerca del cinturón, esperando un problema que ya pasó, espero que esta historia lo encuentre en el momento adecuado. Gracias por acompañarme en este viaje hoy. Hasta la próxima, sigan adelante.